Vamos a ir de a poquito porque hoy, si vamos a los términos generales, probablemente era un partido perdible. No tanto por el presente de Talleres, sino porque también hay que tener en cuenta que Libertad hoy probablemente es el mejor equipo de Paraguay. Hoy, con 30 puntos, le saca 8 puntos al escolta en el torneo Apertura de Paraguay, donde le saca más de 12 puntos también a los otros dos grandes de Paraguay, que son Olimpia y Cerro Porteño. Entonces, en los papeles, era un partido dentro de todo perdible. Era un partido importante para Talleres porque justamente sabiendo que del otro lado también tenés Alianza Lima y también tenés a Sao Paulo, que son equipos complicados, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el grupo de Talleres es complicado y más entendiendo el presente futbolístico, iba a ser algo a tener en cuenta, ¿no? Libertad de Paraguay precisamente y mucho más jugando en de local, en el Estadio La Huerta. Vamos a ir por partes, vamos a ir desglosando y vamos a ir desmenuzando punto por punto. Obviamente me gustaría que la gente deje su comentario al 3516-583030 si quiere ir charlando y debatiendo un poquito de lo que fue el partido de Talleres, ¿no? Pero comenzando con un conjunto matador, un equipo que plantea el Cholo Gueñazú precisamente entendiendo que el partido que se jugó contra Gimnasia de Esgrima de La Plata había sido una rotación o había creado un mix en base a lo que era este partido, ¿no? Porque hemos vuelto a ver las mismas piezas que hemos visto quizás en los partidos importantes para Talleres. Dígase el nombre de Matías Galarza Fonda, dígase el nombre de Juan Camilo Portilla, dígase de nuevo volver a ver ese doble 9, entre comillas, entre Tarragona y Nahuel Bustos. Hemos visto cositas que ya nos tenía acostumbradas, ¿no? Volvimos a ver a Ortegoza también en el doble 5 titular, cosa que no había pasado el partido contra Gimnasia también. Y yo creo que eso fue lo que le quitó un poquito el envión, en realidad. Obviamente que se entiende ir rotando, pero cambiando también los roles posicionales, ¿no? Porque al mismo tiempo, hoy hemos visto a Bebelo Reynoso jugar de otra posición distinta a lo que lo hemos visto contra Gimnasia, o quizás la misma posición pero con un rol muy diferente a lo que nos acostumbró a ver justamente contra Gimnasia, porque a Nahuel Bustos lo hemos visto tener más un papel de volante que de extremo precisamente, que cuando tomó esa posición de extremo quizás fue de lo más peligroso dentro de todo, pero que no le costó gravitar mucho en el partido. Hemos vuelto a ver otro partido de Talleres. Hemos vuelto a ver otro partido a lo largo de todo lo que fue el año de Talleres, que habíamos visto justamente en esos primeros partidos a lo largo de que fue todo el año, ¿no? Haciendo el análisis burdo, un Talleres que era mejor que su rival, un Talleres que tenía llegadas, pero que terminaba perdiendo los partidos. Primero por la falta de efectividad y segundo por las desatenciones en el fondo. Bueno, hoy fue un poquito más de lo mismo. Justificado primero por el simple hecho de que lo tenés al Cholo en el banco, y hoy al Cholo no se le puede decir absolutamente nada, y más teniendo en cuenta que el primer partido lo ganó. Y segundo, también porque te estás enfrentando a un equipo como Libertad, que más allá que yo creo que ha dejado mucho que desear para ser condición de local y para estar en su casa y para estar precisamente en lo que es jugando como entre comillas el favorito sabiendo el presente, al mismo tiempo yo creo que le quedó un poquito largo el partido en términos generales. De hecho, para los entendidos, para los que entiendan a lo que me voy a referir, si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas, es un partido de FIFA prácticamente, muchachos. Es un partido en donde Talleres tuvo 25 intentos al arco contra aproximadamente 6 de Libertad, 5 tiros al arco o 6, 7 tiros al arco de Talleres contra solamente 2 de Libertad, que eso es lo más preocupante, ¿no? Que te lleguen 2 veces y te terminen convirtiendo, y vuelvo a repetir, por desatenciones, porque fue algo que le ha pasado a lo largo de todo el año a Talleres. No es nuevo el partido que hemos visto. Sí creo que anímicamente tiene un adicional, sí creo que anímicamente es un poquito, le damos un poquito un plus, un poquito extra también por el hecho de que el primer partido que le hemos visto jugar en Copa Libertadores ha sido muy malo desde lo actitudinal y muy malo desde lo anímico. Por lo menos se le puede rescatar esta intención de ir para adelante, porque también el Cholo se da cuenta que con los cambios podría haber hecho cositas un poquito más interesantes y de última lo hacía desde el principio. Vuelve a regalar un tiempo más, por lo menos en lo que es materia futbolística, porque termina
arranca perdiendo ya el partido prácticamente desde el arranque, desde el vestuario, como se dice, justamente por una desatención, ¿no? Por una gran jugada preparada de Libertad, que yo no le saco el mérito, pero por una desatención, porque son goles evitables, porque sabemos que todos los goles que les hacen a Talleres son evitables en lo que son los términos generales, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ya comenzar jugando estos partidos perdiendo desde el vamos, arrancarlos perdiendo ya a tan poquito tiempo de haber arrancado, y te termina complicando después porque el equipo rival a la larga termina jugando un poquito con tu desesperación, termina jugando un poquito con lo que es toda la parte de la ansiedad de Talleres en sí, teniendo en cuenta que necesitaba ganar por el simple hecho de que hoy en la tabla se les termina complicando. Queda mucho, vuelvo a repetir, gente, queda mucho todavía. El tema es que hoy hay que tener en cuenta que arrancando con 2 partidos perdidos y arrancando con la cantidad de goles abajo que tiene hoy Talleres, termina siendo perjudicial, termina siendo contraproducente, y es algo que hay que tenerlo en cuenta ya más adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que vimos, vamos a hablar un poquito de los nombres propios también, porque hoy volvimos a ver un doble 5 con Ortegos y con Portilla, porque hemos vuelto a ver un poquito más de todo lo que es el trabajo de Benavides, que para mí tiene gran responsabilidad en lo que es el segundo gol, al haber perdido la marca del jugador, si no me equivoco, Alcaraz, que después termina convirtiendo el gol, porque hemos vuelto a ver, como bien dije hace un ratito, la posición de Bebelo un poquito fuera del eje con lo que respecto a lo que habíamos visto en el partido contra Gimnasia, y eso es lo que no entiendo, ¿no? Porque habíamos visto a Marcos Portillo, más allá de haber jugado contra Gimnasia, que sabemos que es un equipo que gravita poco, al mismo tiempo fue el mejor jugador de la cancha, o no sé si fue el mejor jugador de la cancha, o por lo menos demostró algo muy distinto a lo que venían mostrando los 5 o los volantes centrales, o los volantes en general, de Talleres en sí. Porque cuando entró Marcos Portillo, en 2 pelotas, acomodó un poquito al equipo, metió un pase de gol, filtró, miró para adelante, se convirtió un poquito más en lanzador, y fue algo distinto, y algo un plus con respecto a lo que vimos de Talleres en todo el primer tiempo, que para mí lo termina regalando, porque si bien Talleres yo creo que fue superior a Libertad en todo el partido, en ningún momento terminó sufriendo por demás Libertad tampoco, más allá de la segunda mitad del segundo tiempo, que el arquero de Libertad se empieza a convertir en figura, ¿no? Pero en el primer tiempo, lo mismo de siempre, llegar hasta 3/4, sobrepensar y sobrefabricar las jugadas al punto de terminarlas en centros que no tenían ningún destinatario, terminarlas en ocasiones de gol que en realidad en ningún momento iban bajo los 3 palos, por lo menos los tiros. El único que me acuerdo es un tiro de Ortegoza de afuera del área, que yo lo rescato mucho y que para mí está mal sacado en el segundo tiempo, si ibas a tomar la elección entre sacar a Ulises Ortegoza o entre sacar a Juan Camilo Portilla. Honestamente yo creo que Ortegoza estaba haciendo un partido un poquito más digno con el simple hecho de patear de afuera del área. Otra vez a mí el partido de Juan Camilo Portilla no me termina de gustar, por eso hay que empezar a tener más en cuenta de nuevo el por qué no meterlo a Marcos Portillo junto a Ulises Ortegoza, como yo lo dije muchísimas veces. Para mí, uno de los mejores doble 5 que tuvo la primera mitad del año pasado. Sí, gente, lo sé, me estoy yendo muy atrás, me estoy yendo hace prácticamente un año en el tiempo, pero son jugadores que se complementaron bien, se sabían manejar bien, y hoy, ¿por qué no?, puede volver a ser en algún punto el doble 5, ¿no? Ortegoza sabiendo que es ese jugador un poquito más de quite, aguerrido, con un poquito más de garra, sabiendo que dentro de todo te puede ordenar el equipo a la hora de defender, y Marcos Portillo haciendo el despliegue técnico y haciendo un despliegue futbolístico un poquito más amplio para poder darle un poquito más de solventura a todo lo que es el equipo. Otra cosa, el puesto de Bebelo Reynoso. Me terminó costando entender cuál fue el objetivo del Cholo Guiñazú de pegarlo tanto a la banda a Bebelo Reynoso, teniendo en cuenta que del otro lado tenías a un jugador como Galarza Fonda, que tampoco es que tiene esas características de extremo, ¿no? Porque no me voy a poner a preguntar de qué juega Galarza Fonda, porque un día más no entendemos cuál es el papel principal del paraguayo a la hora de cumplir un rol dentro de la cancha, que hoy yo honestamente no lo entiendo, y no entiendo tampoco cómo puede ser que 2 jugadores que en teoría son lentos, que no tienen un regate en velocidad como para poder pasar con lo que tiene que tener una característica de un extremo, termina siendo
justamente por derecha Bebelo, que para mí se perdió todo el partido, que si lo que hizo bien lo hizo más por característica propia que por estar cómodo en esa posición, y lo propio con Galarza Fonda, que tampoco hizo prácticamente nada, ¿no? De hecho, cuando entra tanto Sebastián Palacios como cuando entra De Pietri, la ecuación cambia, porque el equipo se vuelve más directo, porque el equipo se vuelve distinto, se vuelve un poquito más peligroso, empezó a tener un poquito más de profundidad que Talleres, por lo menos en el primer tiempo, o hasta la entrada de ambos extremos, no la había tenido prácticamente nada. Propio es el caso de 9, que sigue totalmente salado. A ver, el primer tiempo de Tarragona yo creo que no fue favorable para absolutamente nada. El ingreso de Girotti creo que es una buena noticia dentro de todo, porque no jugó mal, después de haber visto a Girotti tantos partidos tener partidos complicados y de no ser absolutamente gravitante para nada. Hoy creo que por lo menos en las que entró probó al arco, fue un poquito más funcional a la hora de jugar a espaldas del arco, algo distinto de Girotti, ¿no? Que no lo habíamos visto prácticamente en todo el año, y yo creo que dentro de todo es una buena noticia. Pero no puedo seguir cayendo en otros análisis si vos terminás perdiendo 2-0, porque por más de que juegue bien, por más de que patees 30 veces al arco, por más de que seas mejor que tu rival, si no metés los goles, macho, y así es como te va a terminar yendo, ¿no? Y hoy Talleres tiene que ver muy de reojo lo que es esa tabla, principalmente de Copa Libertadores, porque una derrota más lo deja prácticamente afuera de las posibilidades de clasificar a octavos de final. Se viene Alianza Lima, se vienen los partidos más importantes, honestamente, acá en Córdoba, que creo que son los que tiene que ganar sí o sí obligatoriamente, porque hoy hemos visto que Libertad de Paraguay acá en Córdoba es un equipo totalmente ganable, lo propio Alianza Lima, que si vimos que Libertad le ganó a Alianza Lima y vimos que Libertad es endeble, es un equipo penetrable dentro de todo, más allá de que los goles que te los haya metido fue por desatención propia, al mismo tiempo sabés que tenés todavía oportunidades. Lo propio con Sao Paulo, que para mí tampoco es que proponga tanto, ¿no? Lo hemos visto jugar acá en Córdoba y no fue un equipo que lo haya peloteado a Talleres. Fue un partido en donde metió el que tenía que meter o ganó el que menos se equivocó, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta eso de Talleres, rescatar lo bueno, pero resaltar lo malo, que viene siendo lo mismo de todo el año. Pero no me quiero extender mucho más, obviamente ha llegado mi compañera con la que haremos el mano a mano, me extendí un poquito, pero quería hacer ese análisis, quería permitirme hacer un poquito de lo que es una opinión, un análisis en general de lo que fue el partido de Talleres, la derrota de Talleres frente a Libertad de Paraguay. ¿Cómo está, señorita Tiziana Villagra?